Se terminó el tiempo de gracia. Quisiera que prendieran la cámara, si pueden. Bueno, buenas tardes. Bien, les doy la bienvenida a Diseño Estructural, sí. Somos 90, así que bueno, bastantes. Ya a mí me han tenido el año pasado, así que bueno, como otra vez, es una figurita repetida, pero bueno, les voy a presentar a los miembros de la cátedra, sí. Eh, Tenemos a Ernesto, el profe Ernesto Palacio, que lo han tenido en Estructuras 1, JTP. Ernesto, no sé si querés saludar. ¿Tenés apagado el micrófono? Buenas tardes, sí, buenas tardes a todos. Bueno, se nos viene otro año con las complicaciones del año pasado, pero bueno, aquí estamos, la estamos luchando y tratando de adaptarnos a esta situación. Creo que lo vamos a hacer y bueno, vamos a ir mejorando, esa es la idea. Bien, también la tenemos a Leila, ¿sí? Leila, que no la veo ahora, pero estaba por acá recién. Volví porque me había desconectado. Bueno. El mismo Leila, problema del wifi y todo esto, así que estoy con datos ahora, vamos a ver. bueno, ayer se me cortó la luz, en la mitad de clases se cortó la luz, así que te entiendo. Pero bueno, que es ayudante de primera, Leila. Y bueno, este año se van a incorporar dos personas más. Luciano, que estaba por acá, ahora no lo veo. Acá está Luciano Navarro, como ayudante de alumno. Y María Luna Moreta, la profe Luna Moreta, que la tiene en Estructuras 1, Estructuras 2, va a hacer una inscripción, sí, va a comenzar una inscripción este año en diseño. No la veo a María, pero debe estar por acá. Ya te vi, María. Ahí está. Sí, buenas tardes para todos. Esa es la figurita más repetida porque está en todas las estructuras, así que bueno. Así que bien, el equipo de cátedra creció, gracias a Dios, este año, así que bueno, siempre con la mejor predisposición, ustedes saben, son muchas horas que, si bien tienen las clases, tienen muchas horas de consulta, ¿sí? Cada profesor tiene su horario de consulta, nos vamos a manejar como el año pasado, con comisiones, ¿sí? Y nos vamos a manejar en grupo, porque si no son aulas muy numerosas y no podemos hacer prácticos individuales, y para ustedes es mejor porque es más beneficioso, digamos, si aprenden en grupo. Así que vamos a seguir manejándonos con grupos de 3 personas. Ya está creada la página de Face, como les decía hace un rato, el campus ya lo tienen habilitado, les puse ahí el link del campus en el chat y la clave. Nosotros todavía no tenemos el listado oficial. Esta materia no acepta alumnos condicionales, ¿sí? Así que espero que estén todos, digamos, en condiciones de hacerla. No sé qué más decirles, a ver, sobre bueno, vamos a manejarnos con el Face como hacíamos el año pasado para colocarles toda la información de las clases de consulta y los links para que ustedes puedan ingresar a las clases de consulta. Esta semana, bueno, ya se termina hoy, así que es como muy corta, pero les voy a pedir que le manden en Facebook a Leila, o no sé si por correo, Leila, para que puedas hacer el listado de, como haces todos los años, de qué te Por conviene a Facebook vos. es más simple por Facebook generalmente. Bueno, perfecto. Por mail por ahí entonces, se complica un poco. bueno, entonces por Face les pido que hagan grupos de 3, ¿sí? No empiecen con esas preguntas que hacen siempre, ¿podemos ser 2 o soy único? No, háganse amigos, hagan grupos de 3, tratemos de respetar las reglas, ¿sí? Salvo una cosa extraordinaria, se van a aceptar grupos de 2, pero no grupos de unipersonales, ¿sí? Porque bueno, somos muy pocos profes y para corregirles, ¿no?
nos lleva mucho tiempo, así como a ustedes les lleva mucho tiempo, a veces semanas, hacer un práctico, ustedes cuando lo entregan automáticamente quieren las respuestas, si está bien, y a nosotros no nos dan los tiempos, ¿sí? Si bien todos estamos muchas horas dedicándoles a ustedes, pero bueno, es como, es importante que respeten el tema de los grupos. Este año, ¿qué vamos a ver? Bueno, no sé si hay mucho recursante o chicos que lo hacen por primera vez, pero bueno, si soy reiterativa, disculpen. Esta materia, diseño estructural, ¿qué trata? Habla de todos los sistemas estructurales que vimos en primer año, arrancando de, si se acuerdan, sistema de forma activa, arco y cable, sistema de superficie activa y cáscaras, eh, obviamente estructura porticada, de masa activa, y es donde más nos vamos a detener porque vamos a trabajar con fuerza sísmica. Si bien se mencionó en primero, creo que también en segundo año lo ven en equipos estructurales, nosotros este año ya incorporamos sismos, ¿sí? Y hacemos todo un análisis sísmico, tanto de edificio en altura como de vivienda en mampostería sismo resistente. Entonces, terminamos calculando un edificio, las fuerzas sísmicas en un edificio, y la segunda parte de eso sería, una vez que ustedes sacan la fuerza sísmica en el edificio, armar las vigas, las columnas y la fundación como lo hicieron en la 2. Entonces, eso no lo hacemos acá, pero sí sacamos las fuerzas por piso en un edificio, y en mampostería sismo resistente llegamos al final con un trabajo que nos lleva casi 3 meses, 2 meses y medio, 3, mampostería, porque ustedes terminan calculando una vivienda y presentando planos como si presentaran en la municipalidad, para que ustedes, de hecho, puedan hacerlo el día que se reciban, estarían en condiciones de presentar y hacer todo un análisis sísmico en una vivienda, ¿no? Y esa es la primera parte. La primera parte de diseño es todos sismos, y el segundo cuatrimestre lo que hacemos es ver el resto de los sistemas estructurales, ¿no? También vemos, una parte muy importante es equilibrio espacial, es decir, calculamos una nave industrial y hacemos un análisis de viento, en este caso, que ustedes ya lo han hecho el año pasado, Estructuras 1, análisis de viento. Igual viene el profe Quinteros y les da siempre esa clase de viento, y lo que hacemos es hacer todo, digamos, un diseño de lo que sería una nave industrial, cuáles elementos son resistentes, cuáles son los elementos primarios, secundarios, cómo trabajaría así a presión y succión de viento. Vemos reticulado también, ¿no? Sistema de vector activo, y bueno, sé que esto suena como muy largo, y ahí se terminaría, digamos, toda la materia. Por eso es que es como la última estructura. Les va a llevar, digamos, para mí es la más linda de todas, porque, bueno, ven todos los sistemas. No es quizás, bueno, en la parte de mampostería sí, pero no es quizás tanto número ni tanto cálculo, sino que es más bien criterios de diseño, ¿no? Ustedes no solo son arquitectos, sino que cuando ustedes hacen una obra de arquitectura van a diseñar la estructura, ¿sí? Si ustedes no pueden diseñar la estructura, y es muy factible de que los ingenieros, cuando vengan a hacerles el cálculo, les destrocen, digamos, el proyecto, ¿no? Entonces, en su conocimiento de diseño estructural está de que se les respete el diseño a la hora de calcular, ¿sí?, la estructura. Entonces, lo que se les van a dar acá van a ser criterios de diseño que ustedes van a poder aplicar, ¿sí?, en todas las obras. No sé si Leila quiere decir algo, Ernesto, y si no, yo voy a empezar con la clase. Bueno, una recomendación que uno ve en el examen final, ¿sí? Bueno, hay veces que, por supuesto, hay que hacer los prácticos a conciencia, pero hay alumnos que para el final estudian únicamente de los prácticos. Y uno le hace una pregunta de algo que no está estrictamente en los prácticos y nos dicen, bueno, no está en el práctico. Lo que pasa es que tienen que saberla porque no han estudiado de la teoría. Entonces, recomendación, tengo la carpeta de prácticos, la entiendo, tomar apuntes en la clase teórica. Los docentes, ¿sí?,
les van a tomar, esto ya lo saben, les van a tomar lo que ellos saben y eso lo dan en las teorías. Así que, por favor, nosotros vemos un gran descuido en las clases teóricas, ¿sí? O sea, en cuanto a la metodología. Así que, por favor, el tema de los prácticos, llevan la práctica como corresponde y para el final estudian bien de sus apuntes de teoría, ¿sí? Eso es lo que tienen que congeniar. Eso es una falla metodológica de estudio, ¿sí? Que, bueno, hace que varios alumnos por ahí hayan sido lamentablemente aplazados, ¿sí? Bueno, ese comentario nada más. Bueno, sí, esta mañana también lo dije en Estructuras 2, de hecho que se han cambiado las clases teóricas de Estructuras 2, se ha comenzado de otra manera, se ha ordenado el plan anual, porque bueno, en la última mesa también de Estructuras 2 hubo todos los chicos reprobaron, digamos, ninguno aprobó. Y si bien eran todos regulares, les está faltando contenido teórico. Ustedes saben que ustedes hacen todo un examen práctico, durante todo el año tienen una evaluación de proceso, y en el examen final generalmente lo que se les pregunta es conceptos teóricos, básicamente por qué hicieron cada cosa en el práctico, ¿sí? El concepto teórico, el sustento teórico, y se dan las clases teóricas, ¿no? Y lo que nos ha pasado es que, bueno, no estaban preparados, ¿no? Por eso es que ustedes van a tener en el plan anual o en el programa de la materia que se les va a colgar la semana que viene en el campus, van a tener una bibliografía, ¿sí? Entonces, esa bibliografía la tienen que usar, tienen que leer de libros, no solamente el PowerPoint que yo les pueda llegar a dar, ¿no? Si bien casi todo lo que se les pregunta en el examen se los doy en clases, por ahí es importante reforzar, ¿no? Quizás tienen una mala costumbre con esta virtualidad creer que pueden estudiar simplemente de la clase teórica grabada, que ustedes la graban, yo no la voy a grabar en este caso porque está el departamento, digamos, es el que maneja el aula, y estoy seguro que la graban porque lo hacían en la 2, así que estoy seguro que acá también la van a grabar. No alcanza, ¿no? Si bien yo sí doy claros conceptos, pero a veces hay que reforzar. Y cuando ustedes hacen el práctico, en el examen final se les pregunta por qué hacen cada cosa en el práctico o de dónde obtuvieron tal resultado. Y a veces ustedes aprenden un procedimiento de memoria, pero no saben por qué hacen las cosas, ¿no? Bueno, en esta materia es muy importante, bueno, como en todas las estructuras, tener esa parte conceptual, ¿no? Por eso es importante, bueno, que tomen apunte, ¿no? Hoy María les decía a los chicos de la 2 que tomaran apunte, estoy seguro que no lo hacen porque no tienen la costumbre de tomar el apunte, sí, escrito, pero bueno, por favor, lean la bibliografía también, ¿no? Y a veces en un PowerPoint uno pone una frase, pero con esa frase habló 10 minutos con esa diapositiva, ¿no? Entonces todos esos conceptos quizás no están escritos en el PowerPoint, pero sí se han dado en la clase, ¿no? Eso también, presten atención. Bueno, somos 90, así que voy a comenzar a dar la clase. Sí, hoy vamos a comenzar con sismo, va a ser como un repaso, una introducción. Esto es la parte que les gusta a ustedes, sin nada de números, eh, básicamente el fenómeno. Y la clase que viene ya vamos a comenzar con el práctico, cosa de bueno, que vayamos de a poco haciéndolo. Siempre se hace tanto en las clases teóricas, después tenemos un tiempo para hacer consultas, y si no, cada uno en horario de consulta con su profesor. Van a tener que buscar un edificio de altura, ¿sí? Que sea entre 3 y 4 pisos, habíamos dicho hasta podía llegar a ser, sí, 4. Si ustedes no consiguen una planta de edificio que tenga tantos pisos, y la adaptan, ¿sí? La adaptan, si tiene 7, 8, la van a adaptar porque el reglamento tiene sus limitaciones. Así que bueno, les pido eso, que vayan buscando, y bueno, vayan haciendo los grupos, por favor, para que Leila pueda armar las comisiones, ¿sí? Bien, sí.
Miren, yo les aconsejo que sea un proyecto ya construido, porque si ustedes van a usar un proyecto de ustedes, quizás no respeten ustedes en el diseño, no hayan respetado un montón de parámetros, ¿no? Y entonces lo vamos a tener que modificar. La idea es que no lo modifiquemos. Incluso tampoco es una regla general, pueden usarlo, ¿no? Porque hay edificios que están construidos y que no respetan ninguna regla sismo resistente porque están colocadas en un lugar que no es zona sísmica importante. Por ejemplo, si yo me voy a Buenos Aires, hay edificios que no respeten para nada el diseño sismo resistente porque están en zona cero, ¿no? Pero igual que en Córdoba, ¿no? Pero no nos olvidemos que las sierras cordobesas se hicieron por movimientos sísmicos, ¿no? O sea que todo lo que está elevado, sierras o donde haya, se ha movido, ¿no? Está bien, hay un lapso de tiempo donde no ha sucedido, pero bueno, a veces nos sorprenden los terremotos, sí. Bien, voy a comenzar entonces con la clase teórica. A ver, ¿dónde está acá? Cualquier cosa ustedes me dicen si se ve y cualquier cosa me dicen. Voy a mover esta barra. Y cualquier cosa preguntan o anotan en el chat y alguno de los profes me dice, ¿no? Bien. ¿Se ve? No, profe. No, profe. No sé qué hice, No, entonces profe, algo no toqué. se ve. No estoy compartiendo nada. Bien, a ver. Se ve la ¿qué pantalla toqué? negra. Ah, ¿qué será? A mí me sale su foto. Porque se abre otra pantalla donde figuro yo, pero el PowerPoint. No, no aparece nada, profe. Bueno, ahí voy de nuevo. A ver si... Esta mañana funcionó bastante bien. Espero que esta vez funcione. ¿Y ahora? Ahora sí, profe. Ah, buenísimo. Bueno, entonces acá estoy. Bien. Vamos a comenzar con sismo, sí, introducción. Esta parte me encanta, así que Leila o María o Ernesto, si ustedes ven que me detengo mucho, me apuran, ¿no? Bien. Nosotros vamos a hablar, toda esta materia se va a hablar de sismos, ¿no? Y cuando hablamos de sismo, tenemos que hablar sí o sí de la composición de la Tierra, ¿no? Cómo está compuesta, para qué nos interesa. Nos va a interesar porque, bueno, cada capa va a tener, digamos, tiene una función, ¿no? De hecho, que nuestro núcleo interno es una roca, y si ustedes no saben cuáles son las capas de la Tierra, vean La Era del Hielo, que ahí le explican muy bien, sí, la película, todas las partes de la Tierra. El bichito ese que persigue no sé qué es, si es una nuez o qué es. La nuez o la avellana. Sí, es. Bueno, ahí explica todas las capas, pero básicamente tenemos un núcleo que es sólido, ¿sí? Que es roca sólida, ¿sí? Un núcleo interno, por eso tenemos la gravedad. Después tenemos un núcleo externo y un manto que ya comienza a ser líquido, y después tenemos una corteza, que la corteza es obviamente sólida, ¿sí? Pero va a tener una parte que va a ser una corteza que va a ser oceánica y que va variando, ¿sí? En la corteza, la profundidad, ¿sí? Está bien, que es donde se van a producir los sismos o terremotos, ¿sí? ¿Por qué hago la salvedad de sismo o terremoto? En realidad, general es sismo, y terremoto es cuando pasa un nivel de magnitud, ¿está bien? Se van a producir en esta capa, en la corteza, en la última, ¿sí? Esta capa externa que va a ir variando el espesor. Si yo estoy en la placa oceánica, ¿sí? Voy a tener un espesor, y si estoy en la capa, perdón, me pasé, y si estoy en la capa oceánica, voy a tener otro. Obviamente la capa continental tiene más espesor que la oceánica, ¿no? ¿Qué tipo de rocas vamos a tener? Y vamos a tener las rocas metamórficas. ¿Se acuerdan que yo el año pasado les hablé un montón de rocas, ¿no? Les hablé de rocas ígneas, rocas sedimentarias, rocas metamórficas, ¿se acuerdan? Un poquito. Que les hablé de suelos, y entonces las rocas, lo que sale por las erupciones volcánicas son rocas ígneas, ¿sí?
Las rocas metamórficas son las rocas ígneas o sedimentarias que fueron modificadas con altas temperaturas y altas presiones. Entonces, por ejemplo, una roca ígnea sería un granito. El granito, por ejemplo, a altas presiones y altas temperaturas se convierte en gneiss, se llama. Es como un granito, pero con los granos aplastados. Por ejemplo, una roca sedimentaria sería la cal, ¿sí? Y la cal a altas temperaturas y altas presiones se transforma en una roca metamórfica que es, por ejemplo, el mármol, ¿sí? Pero ¿cuánto tiempo pasa? Muchísimo. Ustedes imagínense que tienen que pasar tiene que estar a muy alta temperatura y tener mucha presión para que eso suceda, ¿no? Entonces los ciclos, no hablamos de 10, 20 o 100 años, hablamos de muchos años. Acuérdense que los ciclos geológicos son muy grandes, ¿no? Y las rocas sedimentarias, básicamente, la más común serían la cal, la arena, ¿sí? Nosotros son las que más usamos, ¿no? ¿Cuáles son los pesos específicos de estas rocas que vamos a tener en la corteza terrestre? Y van a estar entre los 2.600 y 2.700 kilos por metro cúbico. Las dos cortezas son muy diferentes, ¿está bien? Obviamente la más gruesa es la continental, puede llegar a tener hasta 70 kilómetros de profundidad. La composición es granito, sí, lo mencioné recién, y bueno, tiene más de 4.200 millones de años de antigüedad aproximadamente, ¿no? Después tenemos, sí, sectores que tienen más edad, ¿no? Tenemos la corteza oceánica, que es mucho más fina, que es lo que está debajo de la plataforma oceánica, ¿sí? Y varía entre 3 y 7 kilómetros. De hecho, ahí es donde se dan la mayor cantidad de movimientos sísmicos, ¿sí? En las cortezas oceánicas. Simplemente nosotros no lo percibimos. La otra vez escuchaba a un profesor que hablaba del INPRES, que hablaba de que se producen más de 11.000 movimientos en el océano que nosotros no percibimos por hora, imagínense, o sea, entonces son prácticamente imperceptibles para nosotros porque estamos alejados, no estamos cercanos, digamos, y porque esta corteza es tan fina que está llena de erupciones volcánicas en la plataforma marítima, entonces esas erupciones volcánicas hacen que se produzcan los sismos. La composición de la corteza oceánica generalmente son basaltos, es un tipo de roca extrusiva, ígnea también, que vieron cuando se originan las erupciones volcánicas, esa lava se convierte en un basalto, ¿sí? La lava esa roja que sale después termina convirtiéndose en un basalto. La edad aproximadamente son 180 millones de años, ¿sí? De estas dos cortezas. Perdón, de esta corteza. Bien, para hablar de movimientos sísmicos, tenemos que hablar de 12 grandes placas, ¿sí? En realidad son más, pero las 12 grandes, las más grandes son 12, ¿sí? Nosotros estamos en la placa americana, ¿está bien? Y los sismos que se producen acá en la Argentina, básicamente en las zonas de San Juan, Mendoza, La Rioja, ¿sí? Generalmente son por un movimiento que se produce entre la placa de Nazca, que es la placa marítima, y la placa continental americana. ¿Está bien? Estas placas son como si fuesen un puzzle, como si fuesen un rompecabezas, ¿sí? Que imagínense que están todas trabadas. Imagínense 70 kilómetros de roca moviéndose continuamente. Acuérdense que todo el tiempo se están moviendo y estas placas son las que originaron la deriva continental y la creación de los continentes. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos de fricción de roca, imagínense eso, 70 kilómetros de profundidad de fricción de roca. El movimiento sísmico se va a producir generalmente en los bordes de estas placas, y a ver dónde está Japón. Ahora no lo voy a encontrar, ¿verdad? Bien. Donde hay tres placas juntas, ¿sí? Donde se juntan tres placas, vamos a tener donde se produce mayor cantidad de sismos. Eso se produce en la zona de Japón, por eso es que Japón tiene tantos movimientos sísmicos, ¿sí?
Bien, ¿cuáles son los movimientos de las placas? Las placas tienen 3 movimientos, ¿sí? Vamos a primero definir que los movimientos sísmicos se pueden producir por 3 razones en realidad, ¿no? Una razón sería el movimiento de placas tectónicas, otra razón sería la erupción de un volcán, y la tercera es donde dentro de estas placas yo puedo llegar a tener fallas geológicas dentro de estas placas, es decir, que la placa esté rota, tenga una fisura, y por esa fisura se produzca el movimiento, ¿está bien? Ese es el caso que le pasa a Estados Unidos con la falla de San Andrés, ¿sí? En California, que se mueve 11 centímetros por año, ¿sí? Bien, entonces esos movimientos, vamos ahora a definir los movimientos entre placas tectónicas. Tenemos 3 movimientos. Uno es el divergente, el otro es el de convergente o subducción, que es el que se produce justamente entre la placa americana y la de Nazca. Tiene que ser entre una placa oceánica y una placa continental. Y el tercer movimiento, sí, es el de corte. El movimiento al que me voy a referir es el de subducción, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la placa marítima? La placa marítima, acá se produce erupción volcánica, acuérdense el principio de conservación, ¿no? Entonces, sale material por estos volcanes, y ese material que salió tiene que volver al lugar, ¿sí? Para activar. Por eso es que Chile tiene tantos sismos a lo largo, digamos, de la costa, y lo que hace es introducirse, esta corteza se vuelve a convertir en magma, es decir, líquida, y un movimiento, ¿sí? Unas vibraciones en realidad son, imagínense kilómetros de roca en fricción, se produce ese movimiento, se rompen también rocas, ¿sí? Se destruye, y ese movimiento es lo que genera la vibración que nosotros percibimos, ¿está bien? Ahora, ese fenómeno de subducción solo se produce, como dije antes, entre una placa oceánica y una continental. Bien, bueno, obviamente esta de divergente o convergente es la que generó la cordillera, los Andes, los Alpes, ¿sí? Los movimientos sísmicos son los que generan las elevaciones montañosas, ¿no? Bien, acá como les había dicho, otra manera de que se provoque un sismo es por una falla dentro de una placa, es decir, una fisura dentro de una placa que se mueve. En este caso es la falla de San Andrés, ¿sí? Con infrarrojo, medida, se mueve 11 centímetros por año. Es un movimiento bastante importante, ¿no? Tienen que haber visto la película, que me parece una exageración, pero bueno, ahí se explicaba más o menos lo que es el fenómeno, ¿no? ¿Cómo se produce un sismo? Como yo les dije, el sismo se va a producir en kilómetros, ¿sí? De superficie de roca, pero va a tener un punto de liberación de energía, ¿no? Ese punto donde libera energía, nosotros lo llamamos foco, ¿sí? Epicentro, hipocentro es en el foco donde se produce, y epicentro es a nivel de superficie, ¿no? Hay un montón de teorías sobre los movimientos sísmicos, siempre están esperando, por ejemplo, en Mendoza hace un montón de años, un movimiento importante que sea destructivo, porque recuerden que Mendoza tuvo uno en la década del 70, no sé si me corregí Ernesto, creo que fue en el 70, y obviamente San Juan en el 54, y Caucete en el 74, no, 78, 79, creo que fue Caucete. Sí, perdón. Sí, Sí, Mendoza tuvo el gran terremoto que destruyó toda la ciudad y tuvieron que mudarla. La antigua ciudad sí, se mudó a la nueva, en la estancia San Nicolás, donde está la plaza, Casa de Gobierno, fue en 1861. claro, Se claro, estima que mató a unas 10.000 personas. Imagínense 10.000 personas en esa época, ¿no? Fue de noche. Así que claro. bueno, fue Y un bueno, y desastre. vos, Ernesto, justo que estás acá, te voy a preguntar, el sismo de San Juan también, ¿no fueron 50.000 personas las que mató? No, no recuerdo el número, pero sí andaba ahí la mayor parte de la Bueno, y ese población. Fue en fue el en el 44. 54, el No, no, 44, fue el 44. Y justamente es fue Perón, 44. San Juan, y ahí, bueno, tuvo una actuación destacada, ¿no? Sí, sí. O sea, no es que sea Bien. peronista, digo, es una historia, ¿no? Sí, y también La Rioja tuvo un terremoto destructivo
1894. Exacto, en 1894, que también destruyó la ciudad capital. Sí, sí, completamente. Pocos muertos, casi no hubo, ¿no? Pero fue muy destructivo, ¿sí? Lo quedó Claro. la iglesia de Santo Domingo, la de piedra, que por supuesto está restaurada, ¿no? Pero básicamente se salvó, el único edificio que se salvó, ¿no? Claro. Claro, bueno, hay una teoría de años de recurrencia, ya vamos a charlar sobre eso, pero en realidad nosotros no desconocemos totalmente eh, cada cuánto se va a originar un movimiento sísmico o si va a tener, digamos, porque hablamos de años de recurrencia, ya vamos a ver que cuando calculemos con el sismo de diseño, tiene una cantidad de años de recurrencia el terremoto más destructivo. Pero bueno, fíjense lo que pasó en México, ¿no? En México, hace un par de años atrás, no, fue en el 2019, creo, no, 17 estábamos dando clase, y justo había venido una amiga del IMPRES que había venido a dar una clase a La Rioja, a la Universidad de La Rioja, y se ocurrió el terremoto en México. Se había cumplido una cantidad de años, justo estaban en el aniversario de otro terremoto, y los pocos días se produjo un terremoto en una ciudad cercana, ¿sí? Tan destructivo como el que, fíjense, una magnitud de 8,2, ¿sí? Es muchísimo, ahí es un terremoto destructivo. Tuvo 9.000 réplicas ese terremoto, es decir, no hay una regla que uno pueda decir, bueno, no, ocurrió un sismo hace 10 años, no va a ocurrir otro hasta dentro de 90 años. No existe eso. Mendoza sigue esperando un terremoto destructivo porque es lo que pretenden. Ustedes imagínense esa energía, imagínense una fricción de kilómetros de roca que está contenida. Mientras más contenida esté, mientras más años pasen, la liberación, cuando eso suceda, cuando se destrabe, va a ser mayor, ¿no? Es como si algo estuviese trabado durante mucho tiempo, cuando se destraba, la liberación de energía es mucho más grande. Entonces, por eso es que en las ciudades como Mendoza, San Juan, que ya les voy a explicar por qué ahí las zonas sísmicas son mayores, es 4, y por qué no al borde de toda la cordillera, tiene una explicación geológica, ¿no? Eh, por eso están esperándolo, porque justamente mientras más tiempo pase, más destructivo, según la teoría que nosotros tenemos, va a ser, ¿no? Bien, bueno, la ciudad de Cuernavaca sufrió un montón, esta magnitud fue de 7,1, 51 kilómetros de profundidad, no fue tan superficial. El sismo que ocurrió ahora en las vacaciones en Mendoza fue a 10 kilómetros de profundidad, ¿no? No sé si habrán escuchado, ¿no? Cerca de Mediagua ocurrió. En San Juan, no en Mendoza, perdón, cerca de Mediagua fue. Obviamente hay sismos que son muy superficiales, los sismos más superficiales, de entre 10 kilómetros menos, son muy destructivos, ¿no? Bien, en realidad el movimiento sísmico no mata a nadie, lo que mata a las personas son las construcciones que nosotros hacemos, ¿no? Entonces siempre hago la acotación de que somos responsables nosotros de esos diseños, de esos buenos o malos diseños, ¿no? Sigo poniendo estas imágenes de México, bueno, pero no me quiero detener mucho ahí. Bien, obviamente la Ciudad de México, con el terremoto que tuvo en el 2017, todo el mundo se sacó el sombrero porque en realidad casi no hubo muertos y solamente fueron 3 o 4 edificios los que sufrieron derrumbes, ¿no? Hay un video que se pasó mucho sobre eso. Pero, ¿por qué hago esta acotación? Porque en septiembre del 85, se estaba cumpliendo aniversario justamente de ese sismo, se produjo este efecto que se llama efecto panqueque, o donde todas las columnas fallan y es como si fuese una montaña de panqueques, todas las losas quedan juntas, ¿no? Imagínense si le da tiempo a las personas a poder evacuar, ¿no? El primer objetivo de los reglamentos de todo el mundo, es evitar pérdida de vidas, ¿no? Ahora, si la construcción queda o no para poder ser refaccionada, si se puede,
bueno, en buena hora, pero en un terremoto destructivo, pero si por lo menos queda en pie o me da tiempo para que la gente evacúe, el primer objetivo es ese, salvar vidas, ¿no? Bien, esto que ven acá es un espectro de pseudoaceleración, es decir, me dice la aceleración que tuvo el movimiento sísmico, ¿está bien? En este caso es de una falla geológica, es decir, una fisura dentro de una placa, y este que está marcado en negro es del fenómeno de subducción. Fíjense que son totalmente distintos los espectros, ¿no? Espectro suena muy, muy terrorífico, pero bueno, así se llaman. Espectros, nosotros en cada sismo vamos a tener un espectro de pseudoaceleración, un espectro de pseudo-desplazamiento y un espectro de pseudo-velocidad. Todos nos sirven para determinar algo, ¿no? Bueno, son imágenes. Otro efecto que se produce por un movimiento sísmico son los tsunamis, ¿sí? Los tsunamis son movimientos que se producen sísmicos en la plataforma marítima, y lo que hacen es que el agua se recoja y que después genere una ola, ¿sí? Por eso en el océano Atlántico nunca se van a producir tsunamis, pero sí se pueden producir en el Pacífico, ¿no? Bien. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Profe, Sí. con respecto, por ejemplo, el fenómeno que le pasó a Islandia, que tuvo como 40.000 sismos por día por el hecho del volcán. O sea, Sí. ¿en qué placa entraría No, eso es porque, si bien ustedes se fijan, todos los continentes, todos están sobre una placa, ¿no? Entonces interactúan entre placas seguramente. Pero cuando estamos hablando de erupciones volcánicas, tiene que ver con cómo están los estratos de la Tierra. Los estratos de la Tierra pueden estar, vieron que se habló de millones de años, de eras geológicas, ¿no? Los estratos de la Tierra, voy a hacer un dibujito horrible acá al costado, pero bueno, espero que me entiendan. Los estratos de la Tierra pueden estar paralelos, ¿sí? Es decir, cada capa de miles y miles de años puede cementarse así de manera paralela, que yo siempre les pongo de ejemplo el dique de Uyun en San Juan, porque ahí se ve claramente las capas de las rocas sedimentarias, se ven, ¿vieron? Cuando cambian de colores, o el cerro de 7 colores, que se ve las líneas, ¿sí? Está marcando las eras, ¿sí? Geológicas, ¿no? Está marcando cómo se fue sedimentando la roca, ¿no? Los estratos pueden estar así horizontales o pueden estar inclinados, ¿no? Entonces, cuando están inclinados, generalmente tenemos volcanes, ¿no? Y los volcanes, sí, las erupciones volcánicas es algo natural que hay en todo el planeta, ¿no? Donde cuando hay volcanes que un volcán se llama activo o inactivo, un volcán es inactivo cuando todavía no ha pasado durante 100 años, 200 años, no ha tenido actividad, sigue siendo activo, ¿no? Porque como yo les decía, los tiempos nuestros son diferentes. Nosotros cuando hablamos de 100 años, hoy no voy a sobrevivir, ¿no? Pero los tiempos geológicos son diferentes, ¿no? Entonces las erupciones volcánicas no tienen que ver con las placas. Es más, yo puedo tener volcanes dentro de las placas, que de hecho acá en Argentina tenemos hacia el norte, ¿no? En la zona de Salta, ¿sí? Y hacia el sur también tenemos volcanes. ¿Se recuerdan la erupción volcánica hace un par de años atrás? Que las cenizas, tuvieron meses las cenizas suspendidas, y eso es algo aparte de la naturaleza, pero el sismo se puede provocar por una erupción volcánica, ¿sí? Ya vamos a ver que de hecho en el mapa de la Argentina justamente hay una zona que está marcada en el norte, que es zona 3, por erupciones volcánicas, ¿no? No sé si contesté la pregunta. Sí, profe. Bien, bien. Bueno, como yo les decía, obviamente las placas tienen esos espesores,
el espesor de la corteza, entre 3 y 70 kilómetros, de acuerdo a donde estén, si están en el océano o en el continente. Cuando se produce ese quiebre de roca, esa fricción, esa liberación de energía, se produce en el foco, ¿está bien? En el foco se produce que es a profundidad, puede ser 50, 70 kilómetros o puede ser 10. Y esa liberación de energía lo que se va a provocar vibraciones y ondas, ¿sí? Lo que yo les voy a explicar ahora es qué hacen esas ondas, cómo se llaman, ¿sí? Y cuando llegan a superficie, desde el foco medido verticalmente, ¿sí? En superficie eso sería el epicentro, ¿no? Entonces, les voy a explicar cómo son esas ondas, ¿sí? Y qué velocidades tienen y a dónde, digamos, y cómo las sentimos, ¿no? Vamos a tener una onda que es una onda que se llama onda P y una onda S, que son las ondas primarias en realidad. Las ondas P se llaman así porque son profundas. Las ondas P generalmente, obviamente son más rápidas, son las que llegan primero, ¿no? Son ondas longitudinales, y al ser profundas son las que provocan menos daño, pero son las que llegan primero, ¿sí? Después tenemos las ondas superficiales, que son secundarias y son transversales al movimiento, ¿sí? Esto sería en sentido longitudinal, ¿sí? Al movimiento, y las transversales serían estas, ¿está bien? Las ondas S son más destructivas que las P y llegan después, ¿no? Al lugar. No se pueden transmitir en agua, en cambio las ondas P sí, las ondas S no, ¿está bien? No se transmiten en agua. Acá tienen las velocidades, ¿sí? La velocidad de la onda. Y después tenemos, bueno, me olvidé de decirle, las ondas P son de compresión, ¿sí? Y las ondas S vendrían a ser transversales, como de corte, ¿no? Que son las que me provocan mayor daño. Después tenemos otro tipo de ondas, que son las que llegan más tarde, ¿sí? Que son las ondas Love, que son las más destructivas de todas, ¿sí? Las ondas Love están las Rayleigh y las Love. Las Love son como si fuese una soga, ¿vieron cuando uno juega con la soga que hace un movimiento así como si fuese de una ola y la soga vuelve? Bueno, ese movimiento es súper destructivo y esa es la onda que produce mayor daño, ¿sí? Obviamente, ¿cuánto dura un sismo? ¿Cuánto puede durar? Puede durar milésimas de segundos, segundos, o puede durar minutos, ¿sí? Obviamente, mientras más tiempo dure y mientras más superficial sea, más destructivo va a ser, ¿no? Ya les voy a explicar que la estructura tiene maneras diferentes de reaccionar, ¿no? Ante los movimientos, ¿sí? Las ondas sísmicas. Bien, ¿cómo hacemos para medirlo nosotros? Nosotros tenemos dos medidas en un sismo. Tenemos una medida que es subjetiva, que es cualitativa, y una medida que es un número, que es cuantitativa y que me mide la energía liberada. A mí la que me va a interesar van a ser obviamente las dos, pero para la construcción es muy importante la intensidad, que es la medida cualitativa del sismo, es decir, cómo se siente, ¿sí? Se mide en una escala cerrada que va del 1 al 12. Obviamente 1 es lo más leve y 12 es un terremoto destructivo, ¿sí? Y me da una idea de a mí de la sismicidad del lugar, digamos, de la destrucción del sismo. ¿Por qué? Porque como es una medida subjetiva, yo miro cómo reaccionan las estructuras, ¿no? Obviamente, para poder ver cómo reaccionaron las estructuras, lo hago después de que ocurrió el sismo, ¿no? Porque es una medida subjetiva. Yo, por ejemplo, lo sintieron las personas que estaban acostadas, ¿no? O lo sintieron las personas que estaban caminando, o hubo caída de enyesados, por ejemplo, de los yesos o de molduras. Es una medida subjetiva, es cómo lo sienten las personas y la construcción, ¿está bien? Eso me va a dar una idea también del riesgo sísmico del lugar, ¿no? La intensidad. Esta es la escala con la que se mide, la Mercalli modificada, y si ustedes se fijan, miren, si vamos, qué sé yo, intensidad 6, bastante fuerte, lo perciben todas las personas, se siente inseguridad caminar, se quiebran los vidrios de las ventanas, ¿sí? Los objetos frágiles, los muebles se desplazan.
Obviamente, también va a depender de qué, chicos. Vieron que estaba dando clases yo de tipos constructivos cuando hubo un sismo en La Rioja, y se sintió acá mucho en Córdoba. Acá en Córdoba se sintió un montón, y obviamente en los edificios de altura se sintió más. La persona que estaba en un piso 12 lo sintió diferente a una persona que andaba por la calle, ¿no? Entonces también tiene que ver, por eso es que somos tan cuidadosos en el diseño sísmico con edificios en altura. Si ustedes conocen San Juan o conocen Mendoza, no hay edificios que tengan gran altura, ¿no? Si yo lo comparo, por ejemplo, con Córdoba o Buenos Aires, ¿no? Eso es también muy importante en el diseño sísmico, ¿no? Los cuidados que se tienen en los edificios en altura. Obviamente, cada año se conoce, lo de sismo siempre sale algo nuevo, entonces se conocen métodos y procedimientos nuevos, y bueno, y es lo que lo que nosotros vamos modificando los reglamentos en función de eso, ¿no? Bien, otra medida importante es la magnitud, ¿no? Es la energía liberada, es lo que yo les decía recién, que es una medida, es un número, ¿sí? Una medida cuantitativa, me da un número de cuánta energía se liberó. Yo intensidades puedo tener un montón, chicos, porque va a depender de la distancia que esté donde yo estoy viviendo del epicentro, del foco, ¿no? Por ejemplo, si ocurre un sismo en San Juan, en Caucete, se van a medir una intensidad en el lugar, otra intensidad en San Juan, otra intensidad en La Rioja, otra intensidad en Mendoza, ¿sí? En cada localidad va a haber una intensidad diferente, ¿está bien? Porque las personas lo van a sentir de manera diferente. Como yo les decía, el sismo que se produjo cuando nosotros sentimos en La Rioja, que se movían de las canchas, nosotros salimos al patio de la escuela y de arquitectura, y se movían los reflectores de las canchas, ¿no? Entonces, ese sismo se produjo en Chile, en Valparaíso, se sintió obviamente en Argentina, San Juan, Mendoza, La Rioja, y también se sintió hasta en Córdoba, ¿no? Entonces, intensidades yo puedo tener un montón. Una en el lugar y tantas como en las ciudades que lo midan, ¿no? En cambio, magnitud solamente tengo una sola, es un valor de energía liberada, 6.2, 5.3, ¿sí? La energía que sea es un número, ¿está bien? Esta escala obviamente es abierta, es una escala logarítmica. ¿Qué significa que sea una escala logarítmica, chicos? Que cuando yo hablo de grado inmediato superior, si yo estoy hablando de grado 6, el grado 7 es 32 veces mayor al grado 6. Es una escala que crece muy rápidamente. Es decir, que es muy importante cuando uno escucha las noticias y empiezan los periodistas a arriesgar números, y empiezan a decir números y dicen cualquier número en lo que es energía liberada, hay que tener mucho cuidado porque la energía liberada es muchísima. Como es una escala logarítmica, 32 veces mayor al grado inferior es bastante, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Bien, esas dos medidas, obviamente, yo para determinar, cuando hablo de sismos, y yo les decía recién, y hablo de terremotos, generalmente cuando yo hablo de terremotos ya hablo de superiores a 6, entre 6 para arriba ya hablo de terremotos, ¿no? Si ustedes se fijan, los terremotos que se han producido en las grandes ciudades de Argentina han sido superiores, ¿sí? a 6 grados. En Chile creo que hubo uno de 8.3, y hay una isla que desapareció por una erupción volcánica con un terremoto de 8.9. Pero bueno, en la India se produjeron un montón cerca se acuerdan del Tíbet, cuando también desaparecieron algunos alpinistas argentinos que vivían ahí, que eran guías. También hubo terremotos, digamos, muy destructivos. Hay veces que se producen terremotos a lo largo de una falla, o sea, dentro de una placa, es como se va fracturando la tierra y va haciéndolo por etapas. Entonces hay una sucesión de sismos que son muy destructivos. Eso pasó también en Arabia Saudita, en la zona del Tíbet también. Entonces, bueno, de historia hay un montón, ¿no? Si quieren averiguar, hay mucha información sobre eso. Bien, lo que yo les decía hace un momento de las intensidades, si ustedes se fijan,
En el lugar del epicentro la intensidad fue 9, y a medida que yo me voy alejando, estas líneas que me marcan, las líneas de intensidad, fíjense que son todas diferentes. ¿Por qué? Porque dependen muchísimo del tipo de suelo que yo tenga. Hay suelos que me amplifican el movimiento, ¿sí? Las ondas, y hay suelos que no, ¿sí? Entonces, las rocas generalmente no amplifican el movimiento, pero los suelos poco densos, y ya vamos a hablar que hay suelos que son factibles a licuefacción, es decir, que se comporten como arenas movedizas, ese tipo de suelos amplifican el movimiento. Entonces, quizás, si ustedes se fijan en la zona del terremoto de San Juan del 77, en el lugar fue 9, y a medida que yo me alejaba, iba disminuyendo la intensidad. Pero fíjense que para el lado derecho, las líneas se separan más, en cambio para el lado izquierdo están como todas más juntas. ¿Por qué sucede eso? Obviamente porque estaba la cordillera, ¿no? Entonces, la cordillera, a veces la cordillera, los movimientos pasan, digamos, por algunos sectores de la cordillera, y ya les voy a explicar por qué es San Juan, Mendoza, zona sísmica 4, ¿no? Ya vamos a ver en el mapa. Bien, bueno, acá hay otro mapa de isosistas del terremoto del 2010. Bueno, el mapa de Argentina. Bien, no sé si esto es un correo, porque está acá, bueno, después lo voy a modificar. Si ustedes ven, miren, en la zona de San Juan y Mendoza es zona 4, zona de muy elevada. En Argentina hay 5 zonas, ¿no? La zona 0, que vendría a ser la más clara, que está cerca del Atlántico, ¿está bien? Y obviamente, todo lo que está cerca de cordillera, como está cerca de la placa de Nazca, ¿está bien? Entonces, todo a lo largo de toda la cordillera de Sudamérica van a tener movimientos sísmicos, ¿no? Ahora, ¿por qué hay zonas que tienen movimientos más fuertes y otras que no? Porque acá en la zona de San Juan y Mendoza los estratos de suelo están totalmente paralelos. Entonces, cuando se produce el sismo, ¿sí?, la onda tiene que romper, ¿sí?, roca para poder pasar, ¿está bien? En cambio, hacia el norte y hacia el sur, al estar inclinados los estratos, lo que hace, o sea, es más fácil para la onda sísmica, digamos, salir, digamos, a superficie. No tiene que quebrar o romper nada. Eso es un estudio que hicieron los geólogos, obviamente no es mi área, pero básicamente es por eso, porque los estratos están horizontales. Entonces, por eso San Juan y Mendoza es zona 4. Alrededor, si ustedes ven, ya otra parte de San Juan, Mendoza y La Rioja es zona 3, ¿sí? La zona de Chilecito, por ejemplo, todo lo que está cerca de, si ustedes ven en La Rioja, cerca de cordillera, precordillera y cordillera. Y después tenemos la zona esta, digamos, marrón, ocre, la zona 2, ¿sí?, que también, sí, pueden apagar el micrófono, chicos, por favor. La zona 2, ¿sí? Y si me voy acá al norte, vieron que yo les hablé de una zona que estaba marcada como zona 3, de muy elevada, riesgo sísmico, peligrosidad sísmica, es por un volcán que hay ahí en Salta y Jujuy, ¿sí? Por eso está marcada esa zona chiquitita que ven acá. Bien, si ustedes se fijan, hay una clasificación que se llama peligrosidad sísmica o riesgo sísmico. ¿De qué depende la peligrosidad sísmica o del riesgo sísmico? Depende de la intensidad de los movimientos sísmicos que haya en un lugar o en zonas cercanas al lugar que yo estoy analizando. Y también va a depender, o sea, fíjense que estoy hablando de intensidad, ¿no? No estoy hablando digamos, de energía liberada, que es la magnitud, ¿no? Estoy hablando de intensidad, de cómo lo sintieron las construcciones, ¿no? Fíjense que el riesgo sísmico depende de las medidas cualitativas, no cuantitativas del sismo y de las zonas aledañas, ¿sí?, al sismo. También habla de una aceleración máxima del suelo. ¿Qué tiene que ver esto? Nosotros sabemos que el sismo tiene una pseudoaceleración, un movimiento, una aceleración del movimiento, un desplazamiento, ¿sí?, y una velocidad. Esta pseudoaceleración de sismo me está dando una idea de los tipos de suelo que yo tengo, ¿no?
de los tipos de suelo que yo tengo en los diferentes lugares, y me está hablando del suelo, cuánto aceleró el suelo, ¿sí?, en ese lugar. Ustedes fíjense que en zona 4, 0,35 de G. Se llama pseudoaceleración porque está en función de la aceleración de la gravedad, ¿no? Entonces, es 0,35 de G, 0,18 de G, 0,10 de G. Entonces, también me está dando una idea del suelo que yo tengo en el lugar. Si ustedes se fijan acá a la derecha, ustedes van a ver todos esos puntitos y eso con esos colores, les está hablando, toda esta información está en el IMPRES, les está hablando de los diferentes sismos que ocurrieron en los lugares, ¿no? Y fíjense que obviamente la zona que tiene mayor cantidad es la zona de Chile, que coincide también con la zona de San Juan y Mendoza. Bueno. Acá tenemos, bueno, estos mapas están sacados del IMPRES, ¿no? Con los sismos donde se coloca la mayor intensidad que ha tenido. Fíjense, este mapa es de intensidades de sismo, las zonas rojas, digamos, son los sismos más intensos que ha habido. Obviamente, a medida que disminuye el color, es donde no se han producido, pero bueno, en la ciudad de Buenos Aires hubo sismos si ustedes se fijan, miren, acá tienen unos puntitos, ¿no? Entonces, bueno, por ahí la gente de Buenos Aires se olvida, ¿no? De que ha ocurrido en algún momento. Como nosotros ya vamos a ver que diseñamos con un sismo con 475 años de recurrencia, el terremoto más destructivo, quizás no tenemos la única manera nosotros de obtener datos, porque antes, qué sé yo, datos históricos, cómo se sintió en algún libro, o no había en ese sismógrafos, una red de sismógrafos como hay ahora en la Argentina colocados. Entonces los datos que nosotros tenemos son datos históricos, ¿no? Pero los datos más importantes son los geológicos. Yo hablando con unos geólogos, ellos me decían que la ciudad de La Rioja está atravesada por una falla, la ciudad capital, ¿no? Que comienza cuando ustedes, digamos, vienen bajando de Sanagasta, ¿no? Saben dónde comienza y dónde termina, es pasando la ruta 38, pero no saben por la ciudad por dónde atraviesa, ¿no? Entonces, porque está lleno de construcciones, entonces ellos lo que ven es los lugares donde hay fallas. Las fallas se nota porque hay una discontinuidad. Si yo tengo todas estas rocas, se nota una discontinuidad, a ver si lo marco en otro color. Es como que este estrato queda desfasado, ¿no? Entonces aquí yo sé que hay una falla, ¿no? Las fallas son pequeñas, como les hablamos, la corteza terrestre está llena de fallas, cada placa está llena de fallas. Hay algunas que son más importantes y otras que no. Hay otras que están activas o inactivas. Cuando hablamos de activas e inactivas, hablamos de 400 años de inactividad que puede haber pasado inactivas, es decir, nosotros no tenemos registro de eso y pueden en cualquier momento, digamos, activarse. Entonces, por eso es que yo hablo de tiempos geológicos, son muy diferentes a los tiempos nuestros, ¿no? No sé si los estoy aburriendo, los estoy abrumando, pero bueno, ya en un rato termino. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. Bueno, No, profe. bien. Bueno, me adelanté con el riesgo sísmico, ya empiezo a adelantarme. Les decía que dependía de la intensidad, de la frecuencia, ¿sí? y la sismicidad de zonas cercanas. Eso que vimos en el mapa. Bueno, la acción sísmica obviamente de un lugar de diseño, yo para diseñar en La Rioja o en Chilecito o acá en Córdoba, la acción sísmica de diseño que yo voy a usar en mi edificio va a depender obviamente del riesgo sísmico del lugar. Y el riesgo sísmico del lugar, ¿quién me lo da? Y me lo da el mapa, ¿está bien? Obviamente, si yo diseño en Buenos Aires, es un diseño totalmente diferente a si yo diseño en Mendoza, o si diseño en La Rioja capital, ¿no? Obviamente, la acción sísmica me va a definir a mí, va a estar definida por el riesgo sísmico del lugar. Acá puse el mapa de La Rioja y puse donde pasaría, digamos, la división entre zona 3 y zona 2. Siempre me río porque digo, bueno, si estoy en Chilecito, ¿no? Esta línea por dónde pasa,
Entonces, si yo estoy en Filecito, digo, del lado de la plaza donde está la iglesia, para la Castro Barros, para el sur, digamos, era zona 2, y de la plaza hacia abajo por cerca del casino y eso será zona 3. Entonces, obviamente, si yo estoy en una ciudad, ¿no? Y la ciudad está entre zona 2 y 3, y obviamente, ¿con cuál zona van a diseñar ustedes? Con la mayor, con la Con 3. la mayor, obviamente, porque si no están corriendo un riesgo, ¿no? Un riesgo innecesario, ¿no? Después, cuando nosotros civilmente tenemos 10 años, ¿no? Cuando ocurre un siniestro, una construcción, 10 años digamos, de que somos responsables, ¿no? Pero penalmente toda la vida, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a correr riesgos, no? Bien, ahora vamos a hablar cómo afecta este sismo a la estructura, ¿no? En realidad el sismo es una liberación de energía, se producen movimientos en el suelo, ondas, van a llegar ondas SP, las LOB a la estructura, y es una fuerza dinámica, ¿está bien? Y la ecuación para estudiarla, que de hecho así la estudiamos nosotros, los ingenieros, es por la ecuación de D'Alembert, ¿sí? Dinámica estructural. Entonces se trabaja así con modelos dinámicos. Y entonces vamos a tener un montón de métodos, el método de la superposición modal espectral, el método sumatoria de momentos espectrales. Bueno, hay un montón de métodos de dinámica estructural, elementos finitos, se resuelve con ecuaciones diferenciales. Sí. Pero básicamente, ¿qué es lo que se produce? Se estudia como si fuese un péndulo invertido. Es como si yo tuviese un voladizo en vez de tener un voladizo, ¿sí? Con la carga así. Ahora tengo el voladizo parado, ¿está bien? Así sería mi edificio, así se modela, ¿no? ¿Cuántas masas voy a tener? Y voy a tener tantas masas como pisos tenga, ¿no? Entonces, si yo tengo un edificio de 5 pisos, voy a tener 5 masitas. ¿A dónde van a estar concentradas las masas? A nivel de entrepiso, ¿no? Entonces, este será el modelo si yo estudiara un edificio de 5 niveles, ¿no? A nivel de entrepiso voy a tener una masa. Y el modelo básicamente consiste en que se le aplica una fuerza, ¿está bien? Y van a intervenir 4 en realidad fuerzas, porque se va a producir el movimiento. Una fuerza va a ser la de inercia, que la masa que trata de hacer, la masa que trata de quedarse en el lugar, esa es una de las fuerzas de inercia, ¿está bien? Otra fuerza, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tener la fuerza del resorte de estas columnas, ¿sí? De los elementos verticales, que son de hecho los que resisten la fuerza sísmica, que tienen una cierta rigidez K, ¿sí? Y que esta resistencia va a ser directamente proporcional a esa fuerza, va a ser directamente proporcional a la rigidez por la velocidad del movimiento, ¿sí? Y voy a tener otra fuerza que va a tener que ver con los desplazamientos, ¿sí? Con el amortiguamiento, es decir, la estructura va a tender a amortiguarse, ¿no? El movimiento va a tender, si yo, por ejemplo, pico una pelota, ¿qué pasa con la pelota? Al principio llega a la altura de mi mano, y después, ¿qué empieza a pasar? El movimiento se hace cada vez como más bajo, la pelota va disminuyendo el movimiento, ¿está bien? Eso tiene que ver con el amortiguamiento que tienen todas las estructuras, ¿está bien? Entonces, esas fuerzas van a ser la ecuación de D'Alembert que él enunció, la ecuación dinámica de D'Alembert, y así se va a estudiar, ¿sí? el movimiento sísmico. Nosotros en esta materia no lo vamos a hacer así, no vamos a estudiarlo de esta manera, vamos a estudiar este modelo, pero simplificado, con un método simplificado que habla reglamento, ¿está bien? El reglamento me va a hablar de que uso el método simplificado con el primer modo de vibrar. ¿Y eso qué será, no? El primer modo de vibrar. Voy a suponer, me voy a ir a la otra diapo, así puedo dibujar. Voy a suponer que tengo un edificio de 3 pisos. Entonces, este sería mi edificio de 3 pisos. Horrible, ¿verdad? A decir los arquitectos, pero bueno. Voy a suponer que modelándolo es este edificio. ¿Está bien?
Planta baja, primero y segundo, y terraza. Bien, tengo 3 niveles, tengo 3 masas, ¿no? ¿Cómo va a vibrar el edificio? Y según la teoría, va a tener un primer modo de vibrar, que ¿cuál sería si viene un movimiento sísmico acá abajo? ¿Qué pasaría? ¿Qué creen ustedes? Es con lo que les pasa en el cole a ustedes, cuando van en el colectivo frena. ¿Qué va a pasar con estas 3 masitas? Se desplaza en un eje horizontal. Se desplazan, pero ¿para qué lado? Si este es el movimiento. Es como si el cole frenara. ¿Hacia dónde se van a desplazar? ¿Derecha, izquierda? Izquierda. En el mismo sentido, ¿no? En el mismo sentido que esta flechita, es decir, se van a ir todas las masas, el primer modo de vibrar, todas las masas se van a ir para el mismo lado, ¿está bien? ¿Sí? Ese es el primer modo de vibrar, ¿sí? No se olviden nunca esto porque es una pregunta muy importante de examen, es el primer modo, ¿está bien? El primer modo. ¿Cuál sería el segundo modo? Según la teoría, el segundo modo, ¿qué es lo que haría? El segundo modo es lo mismo que les pasa a ustedes, se recuperan del movimiento, ¿sí? Y lo que hacen es, esta masita se fue para acá, esta masita sigue acá, pero la masita de arriba ya se quiere volver, es cuando ustedes vuelven la cabeza, ¿sí? Para volver a tener, digamos, a estar parados verticalmente, ¿no? Entonces la otra masa cruza hacia el otro lado. ¿Estamos de acuerdo? Ese sería el segundo modo. Lo voy a poner con celeste. Segundo modo. ¿Y el tercer modo qué pasaría? ¿Qué creen ustedes? Cuando vuelven las demás. Y iría para el otro. Y el tercer modo, si esto es el edificio, lo voy a marcar con este color como estaba. ¿Sí? El tercer modo sería, esta masa todavía no se recupera, está acá, esta masa ya intenta irse para el otro lado y esta masa de arriba vuelve. ¿Sí? Tiene 2 cortes, fíjense. El primer modo no tiene ningún corte, todos van hacia el mismo lado. El segundo modo tiene el primer corte con la masa de arriba y el tercer modo corta 2 veces el eje, ¿no? Vertical. ¿Eso está claro? Sí. Ahora, si yo tengo un edificio de 8 pisos, va a tener 8 modos de vibrar. Si tengo un edificio de 27 pisos, 27 modos de vibrar, y cuando tengo rascacielos, tiene tantos modos de vibrar como pisos tenga, ¿no? Ahora, ustedes imagínense que el sismo dura segundos. Vamos a suponer que dura 1 minuto y medio. ¿El edificio tiene tiempo de vibrar en los 28 modos si yo tengo 28 pisos, o 40 modos si tengo 40 pisos? ¿Le va a dar tiempo al edificio a que se mueva con todos los modos de vibrar? No, ¿Qué pero piensan ustedes? No, no le va a dar tiempo. Entonces, el primer modo es el fundamental, ¿sí? Y es el primer modo con el que nosotros calculamos con el reglamento del método simplificado. Usa el modelo del primer modo, es decir, cuando todas las masas se fueron. Y de hecho, en los análisis dinámicos, el primer modo, así se llama fundamental, es el que se lleva la mayor parte del movimiento, porque el edificio no tiene tiempo de vibrar en todos los demás modos, ¿no? Por lo que dura un sismo, ¿no? Bien, después que arreglé todo esto, espero que les haya quedado claro. Esto que ven acá son espectros, ¿no? Sí. Siempre va a tener estos 3 movimientos, sean de 5, 10 o 20 pisos. No. No. Si es de 5, 10 o 20 pisos, va a tener tantos movimientos, modos como pisos tenga. Claro, bien. El primer modo siempre van a ir las masas para el mismo lugar. Sí. Y el segundo modo, una de las masas va a cruzar hacia el otro lugar. Y el tercer modo, se van a empezar así a cruzar las masas y van a tener tantos cruces como modos tenga, ¿no? Bien. Sí. Bien. Profe, ¿y hasta cuántos modos se puede llegar
Y eso sería según el imposible de tiempo. contestarte. Sería imposible contestarte como de que la única manera que yo tengo que saberlo es, por ejemplo, el terremoto que hubo ahora en Caucete. Yo voy y pongo un modelo sobre una mesa vibratoria y Ajá. replico el sismo del, vamos a suponer, 77, ¿no? Y de acuerdo a mi edificio, el modelo, yo voy a ver cuántos modos va a vibrar y cuánto tiempo, de acuerdo a cuánto duró, pero no tengo una manera, una certeza de decirte, mira, va a tomar 30% del segundo modo, 15 del tercero, 8 del cuarto y del primero 50. No tengo Sí, manera de decirte eso. pero la duda No. era, o sea, también es como si tiene como, o sea, siempre se toma solo un modo y los otros no se los tienen en cuenta según zonas. No, cuidado. Esto es el primer modo, lo que yo les estoy diciendo es que es el fundamental, es el que se va a llevar mayor cantidad, pero es el que usamos nosotros con el reglamento y el método simplificado. Ahora, si yo tengo un edificio que tiene 7 pisos, 8 pisos, qué sé yo, o 5 pisos, pero es un hospital o es una central nuclear, no voy a hacer un reglamento con un método simplificado. Voy a usar el método dinámico, voy a calcularlo dinámicamente, como una fuerza dinámica, no como una fuerza estática. Porque nosotros con el método simplificado de reglamento ponemos fuerzas estáticas horizontales, y eso no es lo que sucede. El movimiento es un movimiento dinámico. Entonces, yo para estudiarlo, así como si yo analizaba el viento, ¿se acuerdan que ustedes analizaron el viento en estructuras 1? Y ustedes usaron un método simplificado que solamente presiona en las paredes, porque era la suma de la presión, la semisuma de la presión y succión del otro lado. Ese método simplificado solamente se usa en estructuras que cumplían, ¿se acuerdan? 10 metros de altura, toda una... Bueno, este reglamento, este método, tiene hasta tantos pisos de edificio, pero si yo estoy analizando una obra de envergadura importante, jamás voy a usar un método simplificado, voy a usar los análisis dinámicos, para eso están, ¿no? Bien, profe. Hola. ¿Sí? Sí, una acotación. Suponete que tenés un edificio de 2 plantas donde la primera planta tiene una gran superficie y la planta de arriba es muy chiquita, ¿sí? Entonces la masa 2, la masa de arriba es pequeña con respecto a la masa 1. ¿Me siguen? Si nosotros modelamos eso, vamos a tener 2 pelotitas, 2 masas, una masa grande abajo y una masa chiquita arriba. Cuando ocurre el sismo y con ese modelo empiece a vibrar, ¿sí? El modo predominante no va a ser el primer modo, ¿sí? Sino que va a ser el segundo modo. Entonces, en ese caso, vos te das cuenta que, como dice la ingeniera, sí o sí lo hacemos por métodos dinámicos, ¿sí? Entonces, para que sea predominante el primer modo, vos te tenés que dar cuenta que tienen que ser más o menos iguales las masas. O sea que aquí ya estamos hablando de una característica de diseño que se trata de una regularidad en altura del edificio, ¿sí? En la planta y en la altura. Y con ese tipo de edificios, nosotros vamos a poder aplicar método estático, que es primer modo, ¿sí? Así que bueno, yo les recomiendo que busquen una planta regular también, tanto en planta como en altura, para que podamos aplicar el método simplificado. Si no, tendríamos que ir al método dinámico, que bueno, por su complejidad no lo vemos en el curso, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo? Ustedes tienen que entender que nosotros hasta ahora, lo mismo pasó en estructuras 2, ¿no? Nosotros vemos, siempre tratamos de hacer un diseño, acuérdense lo que nos pasaba cuando planteábamos esquemas en estructuras 2, ¿sí? Siempre apuntamos a una regularidad estructural, tanto en planta como en altura. ¿Por qué? Que un elemento es resistente, por ejemplo, una columna, arranque desde niveles de subsuelo y llegue hasta el último nivel, que haya una continuidad estructural. Siempre pedimos eso, ¿por qué? Porque nosotros, si bien justamente en zona sísmica es donde se tienen muchos criterios de diseño, porque no se puede hacer cualquier cosa, como decía el profe, como esto de las masas, no es que no se pueda hacer,
se tiene que calcular con otros métodos, ¿no? También, ¿qué otra cosa es importante decir? Nosotros, los métodos simplificados obviamente se usan para estructuras que hay simetría, ¿no? Que hay simetría generalmente en planta. También lo que se hace cuando el edificio, por ejemplo, en planta, si tuviese un edificio, qué sé yo, que tiene un patio interno, ¿y qué es esto, no? Que es una C. ¿Yo qué voy a hacer? Y obviamente esto va a trabajar cuando venga un sismo, esto va a trabajar diferente, esta parte de esta y de esta. Entonces lo que se plantean también, ya lo vamos a ver, son juntas sísmicas, ¿no? Se divide el edificio en 3 partes y se analizan los 3 bloques independientes, ¿no? No sé claro. si me explico. Es decir, ya vamos a ver que tenemos muchos criterios, pero obviamente nosotros vamos a tratar de estudiar. No sé si alguien me está hablando. Sí, bueno, como decía también el ingeniero Noguera en su época, si nosotros no diseñamos con regularidad en planta, ¿sí? Como el esquema verde inicial de la C que hizo el ingeniero. Si nosotros no ponemos las juntas, digamos, si no lo partimos artificialmente con las juntas, por así decirlo, a eso te lo va a partir el sismo. ¿Me explico? Por eso la importancia de las juntas y tratar de reducir la planta compleja a un conjunto de plantas más simples, en este caso rectangulares o cuadrados, ¿sí? Con la relación de lados que va de 1 a 2 como máximo, ¿sí? Eso se va a ver también. Bueno, esto que ven acá es un espectro, ¿sí? de pseudoaceleración. Como ustedes ven que esto es caótico, ¿no? Vamos a ver que el reglamento, fíjense, ya les mostré yo igual otros espectros de respuesta, se llaman así, que son de diferentes sismos. No sé si se acuerdan que se los mostré en unas diapos anteriores. A ver si lo encuentro. Este espectro, ¿sí? Estos espectros que ustedes ven son caóticos, ¿no? Vamos a ver que el reglamento le hace una simplificación bastante importante, ¿no? Entonces, acuérdense lo que hacíamos en estructuras 2. Manteníamos un montón de hipótesis simplificatorias para poder calcular, ¿no? Bueno, en este caso, cuando usemos el método estático, también hacemos un montón de simplificaciones, ¿no? Para poderlo calcular. Entonces, eso requiere que las estructuras sean lo más regulares posible, ¿no? Este vendría a ser el espectro que adopta el reglamento, ¿no? De esto caótico, de un terremoto, lo que hace el reglamento es modelar este espectro. Estos espectros, ¿de quién son estos espectros? Son del terremoto más destructivo, ¿sí? De 475 años de recurrencia, con una probabilidad de excedencia del 10% en 50 años. ¿Qué quiere decir esto? Que este terremoto ocurrió en ese periodo de 475 años, pero que puede volver a ocurrir, ¿sí? ¿Y cuál es esa probabilidad que ocurra en esos 475 años, que ocurra 2 veces? Del 10%, ¿está bien? En 50 años. ¿Está claro eso? No, profe, ¿puede repetir? Bien, vamos de nuevo. Nosotros diseñamos con un terremoto que es el más destructivo, que tiene 475 años. El periodo donde se desarrolló ese terremoto fue en 475 años, ¿sí? El más destructivo. Ahora, ¿puede volver a ocurrir? Sí. ¿Cuál es la probabilidad que vuelva a ocurrir? Nosotros suponemos una probabilidad del 10% que vuelva a ocurrir de nuevo, ¿sí? ¿Y cuándo? En 50 años, está bien. Una probabilidad de 10%, ¿sí? De excedencia en 50 años. Es decir, estamos usando estadística, pero como les dije ya hace un rato, puede ocurrir que el terremoto destructivo ocurra y se produzca uno peor en 10 años, ¿no? Estamos hablando de algo estadístico, porque no tenemos ninguna certeza, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué es el sismo? El sismo lo que hace es liberar esa energía y se la entrega a la estructura, ¿está bien? Estos espectros son del terremoto más destructivo para cada zona sísmica. En este caso es para zona sísmica 1, ¿sí?
¿Y por qué aparecen tres tipos espectrales? Ya les voy a explicar eso, ¿está bien? Pero, ¿qué es lo que hace el sismo? Esta es la pseudoaceleración del sismo más destructivo. Y ahora, ¿qué hace? Le entrega esa energía al edificio, ¿está bien? Y el edificio tiene que empezar, para disiparla, tiene que empezar a moverse, ¿está bien? Y no trabaja en el campo elástico. El sismo, para poder generar una respuesta ante ese movimiento, el edificio lo que hace es moverse, ¿sí? Entrando al campo plástico, es decir, generando una respuesta inelástica, por eso se llama. Quiere decir que yo ya entré al campo elastoplástico, ya entré al campo plástico, ya no estoy en el campo elástico, ¿está bien? Entonces, tengo dos maneras, o sea, son tres maneras que tiene el edificio de reaccionar. Uno es entrando al campo inelástico, deformándose, moviéndose, generando rótulas plásticas, que eso ya lo van a ver con el profe Palacios más adelante, y va a tener ese tipo de respuesta. Esa es una manera de responder. Otra manera es disiparlo con dispositivos que se llaman amortiguadores, que ya les voy a mostrar la clase que viene cómo son, ¿sí? Y cómo hacen estos amortiguadores, igual que en los autos, para disipar el movimiento, ¿está bien? Y otra manera es aislar el edificio completamente, y eso ¿cómo se hace? Para que no responda directamente al sismo, se coloca en las bases, en las fundaciones, aisladores sísmicos, entonces los aisladores toman el movimiento y el edificio no toma ningún movimiento, ¿está bien? Entonces, esa es la respuesta que tiene el edificio a ese movimiento, tiene tres respuestas. Obviamente la mayoría de los códigos del mundo usa la primera. Acá en la Argentina, en Mendoza, ya tenemos un edificio, bueno, ya más de uno, edificios aislados, y tienen también edificios con amortiguadores, ¿no? En la zona de Mendoza, no sé San Juan, pero Mendoza sí. Bien, ¿eso quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. ¿No? Ahora ya no queda nada. Prometo que... ¡Uy! Tengo que entregar el aula. Bueno, tengo que entregar el aula, tengo 10 minutos más. A ver, lo que yo les hablaba hace un ratito nosotros diseñamos con este sismo, el raro, ¿sí? De 475 años de intervalo, más o menos. Y bueno, como les decía, con una probabilidad de excedencia del 10% en 50 años, es decir, que ocurra por segunda vez dentro de 50 años, con esa probabilidad que es muy baja, ¿no? Bueno, no me queda mucho, les quiero explicar los tipos espectrales y ahí vamos a terminar, ¿sí? ¿Por qué para la misma zona sísmica, por ejemplo, zona 1 es zona de Córdoba, tengo tres respuestas del mismo sismo? Porque estos tipos espectrales corresponden a diferentes tipos de suelo. No va a ser lo mismo que yo esté trabajando en una roca, mi estructura esté sobre roca, o que esté fundada sobre suelo compacto, está bien, pero que sea granular, por ejemplo, a que esté fundada sobre arcilla, limo o loes, suelos expansivos, ¿no? O colapsables, o sismos, o suelos, por ejemplo, que son arenas poco densas, encima con napa freática, ¿no? Entonces, esos tipos espectrales son los que salen en el reglamento, ¿está bien? Que son estos, ¿no? Tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Yo el año pasado les había hablado en clase en estructuras 2 que cuando yo hago una fundación, yo modifico el suelo hasta 30 metros de profundidad, ¿no? Entonces, por eso se habla de sitio y no de suelo, de tipos de suelo. Se habla de sitios porque en realidad los sitios van a estar definidos por todo el entorno, ¿no? Toda esa profundidad de los 30 metros, ¿sí? Y el entorno, y si hay napa o no, napa freática, ¿sí? Obviamente se hace con un ensayo que se les hablé el año pasado, el ensayo de CPT, el ensayo de penetración, ¿sí? Con el número de golpes, y eso me va a dar una medida automática de la resistencia que tiene el suelo, ¿no? Entonces, estos espectros de pseudoaceleración corresponden obviamente a esos tres diferentes sitios, ¿no? Bueno, voy a tener que cortar acá porque tengo que entregar el aula, obviamente no terminé, pero bueno, termino la clase que viene, igual la clase que viene vamos a seguir hablando de esto, ¿no? Pero bueno,
No sé si antes que nos desconectemos me quieren preguntar algo, los profes quieren decir algo. Profe, ¿cómo no le estoy va? compa- Disculpe. Sí. Yo le quería preguntar dos cosas. Una, ¿cómo va a ser el tema de formación de grupos y dónde hay que enviarlo o qué? Bueno, tres cosas, entonces. Si vamos a tener un Facebook por donde nos vamos a comunicar. Entró tarde, ¿no es cierto? ¿Quién está hablando? Yo sí entré un poquito tarde. Bueno, entonces todo eso se habló al principio de Dale, de voy a la preguntar a mis clase. Ya compañeros. hay un Facebook creado, ya está en el chat puesto la dirección de Facebook, grupos de 3, le van a escribir ahí a Leila en el Facebook, ya también está la dirección del campus, está la clave del campus. Ujú. ¿Sí? Y, profe, otra cosa más es, ¿por qué usamos esta plataforma y no usamos Meet, Google? ¿Por qué usamos esta plataforma? También se lo expliqué al principio de la clase, porque es una cuenta institucional de la universidad para más de 100 alumnos. Generalmente diseño tiene más de 100 inscriptos y las plataformas Meet, Zoom o cualquier otra plataforma solo admite 100. Entonces, para que no se quedara ningún alumno afuera, lo que hice fue pedirle a la universidad que me habilite esta cuenta, son 2 nada más del departamento de aplicadas, y justamente por eso estamos usando esta plataforma. Les dije bueno. también al principio de clase que si no somos más de 100 vamos a usar el Meet, pero que por ahora, al no tener una lista definitiva, porque ustedes se siguen inscribiendo, al no tener, digamos, una lista definitiva, porque ustedes se siguen inscribiendo, yo no me queda otra que usar esta plataforma. Bien. Bueno, profe, no le saco más tiempo, gracias. Bueno, no, la próxima vez entre a un horario, ¿no? Para que no me hagas repetir las cosas. Bien, chicos, no sé si me quieren preguntar algo, si... Bueno, no sé. No, profe, Ernesto, María. ¿Cómo? Disculpe, con respecto a lo teórico, ¿van a subir material teórico al campus o al Facebook? El lugar oficial, el sitio oficial es el campus, ¿no? Entonces, todo lo que sea teóricos es como en Estructuras 2, va a ser subido al campus, ¿sí? En el Facebook solamente se les va a dar información del horario de consulta, del link para la consulta, alguna información que sea de utilidad se les va a colocar en el Facebook, pero siempre vamos a usar el sitio oficial, que es el campus, ¿no? Para eso tienen que estar matriculados. No sé si... ¿Tienen alguna pregunta? ¿Les queda alguna duda? Igual la semana que viene vamos a volver con el mismo tema. Tenemos muchas clases para hablar del sismo, así que no se preocupen, pero bueno, la idea es que si tienen alguna duda, se las puedo evacuar ahora. Si no, bueno, nos vamos a ir desconectando porque tengo que entregar a las... ¿Qué pasa? Hay varias, como solamente hay 2 cuentas, ahora hay otra materia que necesita el aula, creo que es de la profe, ¿cómo se llama? Florencia Bedini, que la necesita ahora para las 5 de la tarde, así que bueno, por eso es que tenemos que entregar las 5 menos 5, si no yo hubiera seguido hablando tranquilamente hasta las 6, no tengo ningún problema, pero bueno, con un recreo intermedio, obviamente. Perfecto, profe, muchas gracias. Bueno, igual esta clase todavía no está terminada, pero se va a ir subiendo, todavía no tiene ningún práctico, así que por favor, lo que sí, busquen el edificio, la planta del edificio, y cualquier cosa en consulta, preguntan si es factible o no usarla, y por favor mándenle en los grupos a Leila. Profe, sí. Disculpe una duda, ¿el edificio que tenemos que elegir tiene que ser acá en Argentina o
¿O puede ser en otro lado? No, O sea, por la zona sísmica y todo eso. No me molesta porque si no es apto para hacerlo, sea del país que sea, lo puedes modificar si vos querés modificarlo, para que sea apto para zona sísmica, ¿no? Lo vamos a tratar de emplazar en La Rioja, capital, ¿sí? Pero ha habido años que otros chicos han elegido otra zona, no me ha molestado, si quieren elegir San Juan, Mendoza, no elegimos Buenos Aires, porque al ser zona cero no, pero yo puedo elegir un edificio de Buenos Aires y adaptarlo para, si no está bien diseñado para zona sísmica, adaptarlo para la zona donde yo tenga que construir, ¿no? Bien, profe, gracias. Bueno, no sé si Ernesto querés decir algo, Leila, No, Luciano. Ya se quieren ir a merendar, bueno. Bueno, chicos, nos vemos entonces la semana que viene a las 15. Cualquier novedad se les va a estar colocando en el Facebook. Si yo veo que somos menos de 100, porque ahora han sido, lo que yo vi eran 90, sin contar los profes, serían 86 alumnos, ¿no? Entonces, si no superamos los 100, podemos usar la plataforma Meet, ¿no? Y no vamos a tener que seguir usando esta si superamos los 100, porque no se puede quedar ninguna persona afuera, ¿no? ¿Sí? Bueno, chicos, entonces, buenas tardes, entren al campus, matricúlense, y por favor entren al Facebook también, ¿sí? Nos vemos la semana que viene. Armen los grupos, principalmente. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, Hasta profe. luego. Chao, profe. Grupos de 3, por favor.